Listo. Bueno, mientras vamos a aprovechar más bien el tiempo, mientras se conectan los demás compañeros, quería contarles que la actividad del eje número 2 ya está calificada. No sé si ya revisaron las notas en Canvas, pero ya la califiqué y pues les fue bien, en términos generales les fue súper bien, es cosa que me tiene contenta. Y de pronto detallitos que siempre se olvidan, algunos estudiantes que eh, no se les olvida colocar introducción o conclusión o bibliografía. A algunos les bajé nota porque hicieron grupos de 6 personas y nada más presentaron un problema, una situación de cultura organizacional con una empresa. Entonces, pues la intención no es que ustedes, digamos, estén pensando en hacer el trabajo por salir del paso, sino que de verdad toda la información que se comparte a través de este escenario de encuentro sincrónico y a través de la plataforma, ustedes la aprovechen, ¿sí? Si ustedes querían hacer grupos de 6 personas, pues lo más lógico era preguntarme, profe, ¿lo puedo hacer de 6 o lo puedo hacer de 5? ¿Sí? Pero no asumir que todo estaba perfecto y que yo lo iba a aceptar, ¿sí? Por ejemplo, hubo grupos que hicieron trabajos de 5 integrantes en los que mostraron varias empresas, me atrevo a decir 7, 8 empresas, en análisis de cultura organizacional y con las preguntas que estaban propuestas en el eje 2. Ahí, pues, les hice la anotación de que efectivamente, pues, estaba muy bien el trabajo y que se los iba a valer solo porque estaba muy bien elaborado, pero que recordaran que la dirección era de 4 personas máximo, ¿sí? Entonces, la idea no es que yo, ay, que esta profe sí moleste. Yo entiendo que cada uno de ustedes trabaja, cada uno de ustedes está en lo suyo igual que yo. Yo no solamente estoy dando clases con ustedes, yo estoy en otras actividades también, pero eso no justifica el hecho de que yo vaya a hacer lo que yo quiera. O sea, si a mí mi jefe me dice, entrégame el informe mañana, mañana lo tengo que entregar. Entonces es recordarles que hay que seguir lineamientos, hay que seguir normas. Y si yo les digo de 3 personas o de 4 personas, tienen que hacerlo de esa manera. Ahora bien, si yo les doy flexibilidad, como lo es en la actividad del eje número 3, de hacerlo de manera grupal o de manera individual, ok, yo les estoy dando la flexibilidad. Pero hay que ser conscientes que esos trabajos son muy sencillos, ¿sí? Y que no amerita, o sea, yo aceptar un trabajo de 6, 7 integrantes con un trabajo bastante básico, ¿sí? Estamos ya en un semestre ya elevado, ya está casi al puertas de terminar, con profesionales, algunos colegas, ¿sí? Y no es justo que de verdad hagan esos trabajos así como por salir del paso, o sea, no es la idea, ¿listo? Entonces, eso con respecto pues a las generalidades de los trabajos que me encontré. Y segundo, para mí, las personas que no subió el trabajo en el espacio de tareas no hizo la tarea. Así está incluido dentro de una hoja de presentación, para mí, eso no es válido. ¿Listo? Entonces ya lo saben. ¿Qué otra cosa les iba a contar? Bueno, los que participaron en clase la semana pasada, bueno, en el eje número 2, que estuvimos haciendo retroalimentaciones y trabajos aquí en caso, con el caso de la señora, las señoras estas de la membresía, quienes participaron, pero sacaron 25 en el trabajo, esa participación en clase se las dejo para el eje número 3. Y entonces no se preocupen, que si no tienen la notica que dice subió 2 puntos o 1 punto por participación, es porque no lo necesitaste, ¿vale? Bueno, si tienen de pronto alguna sugerencia, opinión, comentario, no están conformes con la nota, recuerden que tienen diferentes medios de comunicación conmigo directo en el que pueden manifestar su deseo o su comentario o su idea, ¿vale? Pueden hacerlo a través del WhatsApp, lo pueden hacer a través del correo, ya sea a través de Canvas o al correo directo, ¿vale? Bueno, cerrando los avisos parroquiales, no sé si de pronto alguno de ustedes tiene alguna pregunta adicional a lo que ya hemos conversado. Bueno, No, profe, yo no. ok, listo. Bueno, si no hay preguntas, entonces voy a proceder a compartir la pantalla y vamos a revisar
la actividad del eje número 3 en principio. Bueno, entonces, esta actividad del eje número 3 es una actividad que está propuesta de manera individual. Y miramos los criterios de evaluación, ninguno corresponde a alguna actividad colaborativa, lo cual me indica a mí que debe ser individual. Sin embargo, yo les voy a dar la opción a ustedes que si lo quieren hacer individual o lo quieren hacer grupal, entendiendo que muchos de ustedes trabajan y a veces no tienen suficiente tiempo para poderse sacar el espacio para hacer todo el trabajo, entonces les puedo permitir que lo hagan o individual o grupal. ¿Listo? Máximo 4 personas. Ya saben, quienes se pasen de las 4 personas les bajo nota porque no están siguiendo la norma. Listo, vamos a mirar entonces de qué se trata. Para los que no han revisado el correo o no se encuentran en el grupo de WhatsApp, les informo que yo les envié a través de la plataforma en un correo masivo un enlace que nos lleva a la revisión de la lectura que está propuesta para el desarrollo de la actividad del eje número 3 es esta. Enviados. El caso Ritz-Carlton. No lo encontré para descargar, por eso se los tuve que mandar así. Y lo estuve mirando en el referente de pensamiento, en el eje 3 y no lo encontré. Entonces yo dije, bueno, para que les quede mucho más fácil, yo lo que voy a hacer es que les voy a compartir acá. Aquí está. Bueno, no sé por qué no me sale. Vamos a solicitar. Ahí está cargando. Simplemente ese enlace lo lleva a esto y aquí está en todo el documento de el caso Ritz-Carlton. Ahí está. ¿Listo? De ahí lo pueden ampliar y pueden ir leyendo sin problema. ¿Listo? Es para que les quede mucho más fácil, por eso se los compartí. Bueno, ahora sí, veamos qué dice la actividad del eje número 3. Nombre de la tarea, importancia del colaborador en la prestación del servicio. Objetivo de aprendizaje. Analizar la importancia que tiene el personal de la organización a la hora de prestar un servicio. Descripción de la tarea. Hace referencia sobre la importancia de prestar un servicio acorde con lo solicitado por el cliente y la responsabilidad adquirida por la empresa prestadora del servicio. Es importante que tenga en cuenta la información explorada a lo largo del referente de pensamiento. Requisitos para la tarea. Realice la lectura del referente de pensamiento y la lectura titulada La satisfacción del cliente empieza por los recursos humanos, el caso de Ritz-Carlton. Esta que aparece aquí es la que les compartí a través del enlace en el correo. ¿Listo? Entonces, para poder desarrollar las preguntas que aparecen en las instrucciones, debemos leer primero el referente de pensamiento y leer el documento que les compartí. Entonces, ¿qué dicen las instrucciones? Una vez realizadas las lecturas, reflexiona y responda a los siguientes interrogantes. Primero, ¿qué generalizaciones permiten hacer dentro del contexto de gerencia del servicio el protocolo del servicio? Segunda, ¿cuál es su opinión sobre lo que está expuesto en relación con la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes? Tercero, ¿cuál es la importancia del factor humano en la compañía a la hora de prestar un servicio? Cuarto, ¿qué enseña el caso? Esas 4 primeras preguntas las vamos a desarrollar en un documento en Word, ¿sí? Donde ya sea de manera individual o colaborativa, vamos a construir un trabajo bien chévere frente a las reflexiones que nos representa el referente de pensamiento y la lectura del Ritz-Carlton. Esta tarea tiene 2 archivos. El primero, como les digo, un documento donde esté todo el desarrollo de las preguntas y la segunda, una infografía. Sí, mire lo que dice aquí, realice, bueno, aquí se equivocaron, realice una infografía en la cual se resalten los temas relevantes de la lectura, pero esta infografía la vamos a hacer en inglés, ¿listo? Vamos a empezar a
aumentar actividades de bilingüismo, entonces voy a aprovechar que aquí proponen una infografía para que ustedes la hagan en inglés. Repito, la actividad del eje número 3 en este caso tiene 2 archivos. El primero, la respuesta a las preguntas propuestas, y el segundo, la infografía de los aspectos más relevantes de la lectura del caso, ¿sí? En inglés. ¿Listo? Pueden utilizar cualquiera. Pueden utilizar cualquier herramienta, ya sea en la web, ¿sí? Para hacer la infografía. Dime, Pedro. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Bien, buenas noches. Quería hacer una consulta. ¿Esa infografía la podremos colocar dentro del documento en Word o tiene que ser otro documento independiente al trabajo? No, un documento independiente al trabajo. Son 2 archivos que necesito. Ah, ok, listo, muchas gracias. Vale, con gusto. Entonces, el trabajo va a tener, recuerden, una estructura de documento escrito que tenga la hoja de presentación, la introducción, el desarrollo de las preguntas, las conclusiones y la bibliografía adicional que utilizaste para el desarrollo del mismo. Y en el otro archivo vamos a entregar la infografía. Si la hiciste de pronto en una aplicación en internet como PictoChart o Canva, simplemente en un documento de Word, me pegas el enlace y yo ahí lo reviso, ¿sí? ¿Por qué? Porque les digo que tiene que ser un archivo aparte, porque esa información debo pasarla a la dirección del programa, donde estoy dando evidencia que ustedes están desarrollando actividades en inglés. Por eso no se los pido dentro del trabajo, sino en un archivo aparte. ¿Listo? ¿Es claro? Sí, profe, totalmente claro. Súper. Listo. Entonces, ya dando pues respuesta o revisión a la información que me piden en la actividad del eje número 3, les recuerdo los criterios de evaluación que yo tengo en cuenta para poder calificarles. Entonces, el primero es la conceptualización y comprensión del contenido, es decir, que tú estés subiendo en el espacio de tareas los 2 archivos que responden a los requerimientos de la solicitud en la guía. Es decir, que tengas la infografía en inglés y que tengas el documento en Word donde respondes a las preguntas propuestas. Si cumples con eso, ¿sí? En la medida en que te acerques o te alejes a ese cumplimiento, yo me moveré pues en este parámetro o en esta escala numérica que aparece acá. El segundo punto es la capacidad de análisis y síntesis, es decir, que el documento efectivamente esté construido bajo las normas de elaboración o estructura del documento escrito y que la infografía esté como tal. No quiero mapas mentales, no quiero mapas conceptuales, no quiero párrafos, quiero una infografía, ¿vale? Entonces, por favor, ciñanse a ese lineamiento. Y por último, está el uso de la gramática, que yo lo asocio directamente a la redacción, ortografía y ortografía del documento como tal, que estén las mayúsculas donde deben estar, que no hayan de pronto palabras que requieran tilde y no las tengan, o de pronto esté mal escrita la palabra, ¿listo? Entonces, esos 3 criterios de evaluación son los que en este caso voy a tener en cuenta para la calificación. Listo. Entonces, cerrando la tarea del eje número 3, pasamos a la temática del día de hoy, que habla acerca de los elementos de la comunicación y el servicio. Digamos que en términos generales lo que está propuesto en el eje número 3 está basado primero en los elementos que tiene un servicio. ¿Cuáles son los elementos que integran el servicio? Segundo, lo que es la comunicación dentro de la organización con los empleados y todo lo que los empleados proyectan hacia sus clientes externos. Y por último, está la planeación estratégica o digamos todos aquellos planes de acción que se generan a partir de los cambios que se sugieren desde lo que es la experiencia de atención al cliente, ¿sí? Entonces, yo les traigo para este eje un complemento de esa información que está propuesta en el referente de pensamiento, trayéndoles primero una información básica para poder identificar cuál es el proceso que se lleva a cabo
cuando uno desarrolla o determina una atención al servicio, ya sea un servicio intangible, por ejemplo, cuando estamos hablando de un hotel o cuando vamos a la peluquería o cuando venimos aquí a clase, ¿sí? ¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo desde el momento en que tú inicias tu carrera hasta el momento en que te gradúas, ¿sí? O cuál es el paso a paso que se vive en un departamento de atención al cliente. O sea, yo no puedo pensar en si estoy haciendo las cosas bien, en si necesito implementar un departamento de comunicación más efectivo, si necesito incluir tecnología dentro de mis procesos, o si tengo que generar estrategias de reingeniería para cambiar lo que estoy haciendo, sin saber realmente cuál es la base. Yo necesito conocer cuál es el paso a paso del servicio, cuáles son los elementos que intervienen, cuáles son las personas que están al frente de esa actividad, para luego así determinar si estamos teniendo problemas de comunicación, si estamos necesitando elementos adicionales para mejorar esa experiencia, entre otros. Entonces, en términos generales, ¿yo qué necesito primero para tomar decisiones? Un diagnóstico, ¿sí? Y para el diagnóstico necesito conocer las piezas del rompecabezas que se llama servicio. Eso es lo que les voy a, digamos que en general, así a transmitir entre esta clase y la otra, ¿vale? Entonces, en este primer punto, vamos a hablar de los elementos que integran un servicio y del proceso de la comunicación. Entonces, bueno, ya esta actividad del eje número 3 la vimos. Lo primero que nosotros debemos conocer e identificar antes de tomar decisiones dentro de un departamento de atención al cliente es saber claramente cómo se construye un servicio. Esta palabra llamada servucción, que aparece en la parte superior del texto o el título, es una palabra que está compuesta de dos ya conocidas. SERV, que son las primeras 4 letras, corresponden a la palabra servicio. Y estas últimas 6, UCCION, hablan de producción. En términos generales, la palabra servucción hace referencia a la producción de un servicio, es decir, el paso a paso que se lleva a cabo en el momento en que uno construye un servicio, ya sea de atención al cliente o sea de atención de servicio intangible, es decir, empresas que ofrecen servicios como hospedaje, como el traslado en un avión, etcétera. Entonces, si yo no conozco a detalle cuál es el proceso que se lleva a cabo en ese servicio, como les decía ahorita, no podré saber en qué estoy fallando, qué necesito incluir, si lo estoy haciendo de manera efectiva. Entonces, aquí les traigo con este gráfico un ejemplo de cómo se hace la producción de un servicio. Entonces, primero que todo, esto es como no sé si de pronto en otras asignaturas ustedes han visto lo que se llama un diagrama de flujo. El diagrama de flujo se utiliza en la construcción de un producto tangible, donde en la medida en que van incluyéndose procesos y materias primas, se va demostrando a detalle lo que sucede desde el momento inicial en el que empezamos a diseñar o a planear ese producto hasta el momento en que está ya terminado completamente y se va para el cliente o se va para una bodega a ser almacenado. Entonces, ese modelo, ese diagrama de flujo se utiliza para ese tipo de productos. Pero cuando hablamos de servicio, el diagrama de flujo que yo utilizo es este, el modelo de servucción. Y así como ese diagrama de flujo que se utiliza para esos productos tangibles, tiene unas convenciones, es decir, el círculo tiene una connotación, el rombo tiene una definición, el cuadrado tiene una definición, aquí también, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las convenciones que se utilizan en el modelo de servucción? Primero está el rectángulo grande que está como resaltado más oscuro, que es el que nos muestra el servicio básico y el servicio complementario. Aquí en este ejercicio nos muestra el alojamiento en un hotel. Cuando alguien llega a un hotel y necesita hospedarse. Entonces el servicio básico se representa en estos 3 puntos, que son cuando el cliente llega a la habitación, cuando el cliente está a gusto con lo que le entregan, ¿sí? Es decir, acepta la habitación, y cuando pues pasa los días que pagó en la reserva o en el hospedaje, ¿vale?
Ese es el servicio básico, la necesidad puntual que suple ese servicio en este momento. Y el rectángulo más grande, que está pues de este lado, son todos los servicios complementarios que acompañan ese proceso de alojamiento que en este caso estamos mostrando aquí en el gráfico. Entonces, lo que tiene que ver con instalaciones físicas, lo que tiene que ver con las atenciones desde los empleados hacia con el cliente, lo que tiene que ver con el software o la tecnología que se utiliza para poder hacer pedidos desde la habitación o para poder solicitar servicios adicionales, entre otros, están contemplados por fuera. Es decir, servicios complementarios, valores agregados y diferenciales que utiliza la empresa para poder tener más contento al cliente. ¿Listo? Entonces, ese primer rectángulo me muestra eso. Con respecto a los otros rectángulos y a los óvalos, si nos detenemos a analizar aquí en este rectángulo que es continuo, es un rectángulo continuo, pero no está tan resaltado como el de los servicios básicos y complementarios, corresponden a aquellas acciones que hace el cliente, ¿sí? En el momento en que el cliente interviene para poder generar ese servicio. Entonces, cuando el cliente llega al hotel, ahí, a menos de que la empresa lo recoja en el aeropuerto y lo lleve hasta el hotel, es una acción que hace el cliente solito, ¿listo? Hay otra convención que se utiliza en el modelo de Servucción que son los rectángulos punteados, que habla de aquellas actividades o acciones que se hacen previo a la realización de ese servicio. Es decir, yo no puedo entrar en una habitación si la persona no la ha lavado o no ha arreglado la cama, ¿sí? Esas actividades que son previas al, a la, a la, al consumo de ese servicio que yo estoy recibiendo se llaman acciones tras bambalinas, que ya las vamos a ver ahorita, y en este modelo de Servucción se representan por estos rectángulos punteados. ¿Listo? Y por último están los óvalos punteados. Los óvalos punteados lo que me muestra es la acción de la empresa, es decir, cómo interviene la empresa en ese momento. Entonces, ¿hasta ahí está claro? ¿Con las convenciones? Sí, señora. Ok, listo. Entonces, ahora miremos a detalle lo que me está mostrando el modelo. El modelo me está diciendo que este es un proceso sencillo en el que se muestra el servicio de ingreso a un hotel hasta cuando ya la persona sale del mismo para alojarse. Entonces, el primer punto nos dice que la persona recoge la solicitud de reserva, ya sea a través de una agencia de viajes, ya sea en la impresión de en su casa, ¿sí? Es decir, el registro o el soporte que te permite a ti llevarlo al hotel para que puedas ingresar sin problema. Listo. El segundo punto dice que el cliente llega al hotel. Es decir, ya, tú vas al hotel y hasta ahí, por eso vemos el rectángulo que ya toca esa acción que el cliente está haciendo, porque ya de alguna manera lo que representa es que ya vas a comenzar a consumir eso que pagaste. Listo, en el punto número 3 se realiza el check-in. Para hacer el check-in se requiere un acompañamiento de la empresa, ya sea a través de un software, ¿sí? Donde tú de manera automatizada desarrollas o registras todos tus documentos a través de un escáner, a través de, una, de un lector biométrico. Bueno, hay tanta tecnología que ya uno pues, puede encontrar ese tipo de cosas. O puedes encontrar la tradicional, que es que tú llegas al lobby del hotel y en la recepción te atiende alguien, te pide documentos, te pide una tarjeta de crédito por si necesitas hacer pagos adicionales, entre otros. Entonces, por eso nosotros vemos que en este tercer punto hay un rectángulo que está punteado, perdón, un rectángulo que está continuo y un óvalo que está punteado. ¿Por qué? Porque en este momento hay involucramiento de las dos partes, de ambas partes, para poder realizar ese proceso. Listo. En el cuarto punto dice que se lleva el cliente a la habitación. Aquí ya empieza a consumirse el producto básico de alojamiento, por eso está en el cuadro más interno, el rectángulo más interno. Y aquí se encuentra punteado también, ¿por qué? Porque puedes estar acompañado de un botones,
puedes tener un mapa que te lleva o te conduce hacia el lugar, etcétera. Entonces hay un momento de verdad ahí donde hay, donde se incluye la empresa con el cliente. Luego viene el punto 5, donde dice el cliente acepta la habitación, y si nosotros vemos aquí tiene una flecha hacia los departamentos relacionados, es decir, cuando el cliente acepta la habitación, ya le debió dar checklist a seguramente las acciones que hicieron algunos de estos departamentos que están aquí, que la ama de llaves limpió la habitación, que el de mantenimiento revisó que el aire acondicionado está funcionando perfectamente, entre otros. Entonces, cuando ya el cliente acepta la habitación, ya no solicita que le hagan cambio, ya ahí empieza a consumir el servicio, que en este caso es la estancia en el hotel. ¿Listo? Cuando ya termina la estancia en el hotel, bueno, la estancia en el hotel también está relacionado con las relaciones públicas, con el restaurante cuando la persona va y compra, ya sea en el room service, en la atención en la habitación, restaurante a la habitación, o en uno de los restaurantes en las zonas comunes que tiene el hotel. Entonces, ahí también vamos a tener momentos previos a la adquisición de esos servicios que se ponen a la disposición de los clientes. Cuando ya termina el tiempo prudente en el que tú estuviste en el hotel, se hace un checkout. Y en ese checkout también hay involucramiento de la empresa, es decir, otro momento de verdad. Cuando ya se hace el checkout, pues el cliente se marcha del hotel y ahí, hasta ahí finaliza el servicio. ¿Es claro hasta ahí, muchachos? Sí, señora. Bueno, si me dicen que es claro, entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer el modelo de servucción en un gimnasio. Voy a ampliarlo acá. ¿Cómo sería el proceso para el gimnasio? No lo vamos a hacer como el diagrama, pero sí por lo menos tener en cuenta en un listado cuáles son las acciones que se hacen, a ver si quedó claro el concepto. A ver. ¿Quién comienza? El ingreso al gimnasio, cuando llega el cliente al gimnasio, o sería desde que se viene a inscribir. Tiene que ser primero la inscripción al La gimnasio. inscripción. Ajá. El segundo punto, entonces, llegamos al gimnasio, ¿cierto? La persona llega al gimnasio. ¿Qué más? ¿Cuál sería el tercer punto? Como la valoración de la persona. Cuando Valoración. tú haces como una No, valoración. pero primero te recibe alguien, te recibe un instructor, Sí, listo. por ejemplo. Te recibe el instructor, luego te hacen la valoración. ¿Qué más será? Después de la valoración le dan a uno como su Ah, plan no. de trabajo. Primero, después, cuando te recibe el instructor, tú dices cuál es tu objetivo, ¿cierto? Porque no todas las personas tienen los mismos objetivos. Luego viene la valoración y luego viene el plan de trabajo, ¿cierto? Luego del plan de trabajo, ¿qué sigue? Ya, rutina, como La ejecución de rutina. la rutina. Muy bien, la rutina. ¿Qué más? Vamos a ponerlo aquí bajito. Y después de la rutina a uno le hacen como unas valoraciones periódicas para ver cómo los resultados, a ver si estamos cumpliendo como con el objetivo. Pero entonces, en medio de la rutina y el entrenamiento hay como un acompañamiento por instructores. Ok, entonces fíjate que cuando yo hablo de rutina, ahí ahora vamos a empezar a mirar en qué momento se involucra la empresa, en qué momento se requieren acciones previas, cuáles son las actividades que hace solamente el cliente, y es ahí donde se empieza a construir todo el modelo de servucción, ¿vale? Lo primero que uno tiene que hacer es determinar o establecer el paso a paso que se lleva a cabo cuando yo voy a construir ese servicio. Bueno, entonces yo sé que hay unas valoraciones periódicas para ver si se está alcanzando el objetivo. Dentro del plan de trabajo también se incluye a veces dieta, etcétera. Pero lo que estoy haciendo es como determinando un proceso generalizado de lo que hacen todas las personas día a día en un gimnasio. Entonces, por eso coloco rutina, estiramiento y salida
salida de la persona o del cliente, ¿vale? Entonces, ya teniendo establecido cuál es el paso a paso de ese servicio, yo necesito que ustedes me vayan diciendo, por ejemplo, en la inscripción, ¿quién la hace? ¿La hace la empresa? ¿La hace el cliente? ¿La hacen entre los dos? ¿Cómo funciona? Las dos partes. Las dos partes. Entre los dos. Profe, pero ahí podría ir antes de la inscripción como el tema de la... O sea, como que cuando se va a presentar todo el tema de asesoría, de información. Ok, entonces, entonces aquí estamos hablando de revisión de, ¿qué será? Análisis de gimnasios, ¿sí? Análisis No, de ahí gimnasios. sería como Para ¿cuál será? ¿Cómo lo podemos llamar? Este es el momento sí, cero. pero yo como sujeto, como cliente, lo que hago es buscar en el mercado un gimnasio que me guste. Y yo Ajá. como gimnasio lo que hago es capturar el cliente y la parte de la asesoría. Pero entonces ahí cómo lo ponemos, ¿sí me hago entender? Sí, pero como eso uno lo hace, mira, lo que pasa es que este modelo de servucción es como lo general. Entonces, cuando yo empiezo a mirar a detalle lo particular, utilizo esta herramienta que se llama el Service Blueprint, que es entonces ahí cuando me muestra cuándo va acompañado el cliente, si yo necesito actividades o procesos de apoyo, qué voy a hacer antes, qué voy a hacer después, y a partir de esta matriz, que creo que no nos alcanzamos a ver hoy, sino la otra clase, yo empiezo a tomar decisiones, ¿sí? ¿Qué me permite esto? Poder entender a detalle qué es lo que pasa realmente con un servicio, ya sea de atención al cliente o ya sea un servicio intangible, porque a veces tenemos la sensación de que como es una cosa que no se ve, no debe llevar costos, no debemos conocer cuáles son los departamentos involucrados o por lo menos tomar decisiones frente a la optimización de los recursos como el talento humano, como las materias primas o los insumos que se necesitan, entre otros. Entonces, eso que tú dices está perfecto, pero entonces entra más acá en el detalle, cuando yo empiezo a describir cada uno de estos cuadritos y qué es lo que pasa en ese punto. Cuando yo hablo del modelo de servucción, es más generalizado. Si te das cuenta aquí, no hay ninguna descripción, simplemente te muestra lo general, ¿vale? ¿Sí es claro? Sí, sí, profe. Ok, entonces lo primero que hacemos es el análisis de la revisión de gimnasios. Eso lo hace la persona, ¿cierto? Entonces vamos a poner aquí cliente. Listo. En la inscripción la podemos hacer en dos partes, es decir, que la persona llegue al gimnasio y pida información y así tome la decisión, o lo podemos hacer solos. Si de pronto lo hacemos a través de una página web y hacemos la inscripción y ya con esa inscripción vamos con un correo, con un código QR o con algo que está impreso y llegamos a preguntar, bueno, ¿y cuál es el paso a seguir? Que es cuando la persona llega al gimnasio. Entonces, cuando la persona llega al gimnasio, ¿lo hace el cliente solo? Pues obvio, ¿no? ¿O lo hacen ambas partes? ¿Cómo funciona ahí? ¿Cómo No, será? el cliente llega solo buscando un servicio. Exactamente. Listo. Cuando lo recibe el instructor, entonces son las dos partes, ¿cierto? Ahí se ponen en contacto. Listo. El objetivo, El cliente. el cliente, ¿cierto? De pronto el instructor te puede sugerir algo, ¿sí? Pero en Sí. principio la persona tiene que decirle qué es lo que está buscando. Este tipo de actividades, bueno, lo que pasa es que así como nosotros clasificamos los productos por conveniencia, especializados, ¿sí? También hay unos que dentro de la clasificación de los servicios como productos, hay unos en los que el cliente tiene que dar la pauta. Por ejemplo, si yo le digo a una persona que me limpie mi cuarto, digamos que yo no tengo que darle a detalle cómo, algunas veces lo explicamos a detalle cómo quiero que lo limpie, pero la persona lo puede hacer también de manera autónoma. No es lo mismo cuando tú estás inmerso dentro de la realización de ese servicio, como por ejemplo lo es en este caso un gimnasio, o cuando tú vas a la peluquería y le dices a la persona que está ahí cómo quieres que te maquillen o cómo quieres que te corte el cabello o cuál es el tono del tinte que te vas a aplicar.
Entonces, siempre va a haber una pauta o un punto de partida desde el cliente en este tipo de servicios. Listo. La valoración. El, el, el gimnasio, El gimnasio, ¿cierto? sí. Bueno, cuando yo digo que te recibo, bueno, cuando te haces la valoración, el gimnasio, bueno, en este caso el gimnasio, deben haber unas previas actividades, ¿no? Y esas previas actividades son, por ejemplo, los implementos que vamos a utilizar, la especialidad, el instructor. Por ejemplo, si estamos hablando de rehabilitación, si es un fisiatra, si es un médico deportólogo, ¿sí? Entonces, esa preselección debió haberse hecho antes de que el cliente llegara. ¿Me explico? Listo. El plan de trabajo. ¿De quién es responsable? ¿Quién es el responsable? El gimnasio me lo da y yo lo ejecuto. Muy bien. Es decir, que la rutina es la ejecución, esta la hace el cliente. Okay. Aunque, como le decía el compañero ahorita, también pueden ser ambas partes. Porque si yo, por ejemplo, voy a un gimnasio donde no pago un servicio personalizado, simplemente con la rutina o el plan de trabajo que me hace el gimnasio, yo lo ejecuto. Pero si tengo un acompañamiento o un pago adicional con un entrenamiento personalizado, eso significa que ambas partes están incluidas o intervienen en el proceso. ¿Listo? Lo mismo con el estiramiento. El estiramiento puede ser con el cliente o las dos partes, dependiendo a lo que se haya pactado. Y la salida del cliente, pues obviamente ahí está, más bien salida, la hace el cliente. Listo. Entonces, cuando ya uno describe así a grandes rasgos qué es lo que pasa desde el momento en que llega el cliente hasta el momento en que se va, es cuando uno desarrolla el modelo de seducción. ¿Quedó claro hasta ahí? Muchachos. Hola. Sí, profe, es como el paso a paso que yo debo manejar para realizar mi servicio o para vender mi producto. Exactamente. Entonces, si estamos hablando de la gerencia del servicio y si estamos hablando de un departamento de atención al cliente, cada uno de los casos que llegan a ese departamento deben tener una pauta, ¿cierto? Un proceso a seguir, una secuencia generalizada de lo que tú tienes que hacer. Si tú haces parte de un departamento de atención al cliente, en la inducción debieron explicarte qué es lo que se debe hacer, cuáles son tu grupo de acompañamiento, cuál es tu límite o cuál es tu nivel de autonomía, qué cosas puedes manejar tú o qué cosas debes pasar a un abogado o a un superior, ¿vale? Entonces, en este caso, estoy mostrando un ejemplo de un servicio que es consumido o que es tomado como un producto, pero en atención al cliente debe ser igual. Aquí vamos a generar modelos de seducción para casos específicos. Por ejemplo, cuando es de una garantía, eso tiene una secuencia. Entonces, listo, entró la solicitud del cliente. Bueno, entró la solicitud del cliente. ¿Qué hace? Se hace un filtro para determinar a qué departamento se le va a entregar esa solicitud o ese requerimiento. Listo, se evalúa y así sucesivamente hasta que el caso tiene respuesta. ¿Es claro? Sí, señora. Entonces, cuando yo tengo, bueno, aquí en un aspecto generalizado, lo que yo realizo en ese departamento de atención al cliente, o en este caso, en un servicio que es vendido u ofrecido como un producto, entonces yo puedo tener claridad de qué es lo que está pasando, ¿sí? No es lo mismo entregar yo un manual de funciones, por ejemplo, donde me muestra en letra menuda lo que yo tengo que hacer, cuáles son los departamentos que están conectados o vinculados, cuál es la trazabilidad de la actividad, que tener un plano, ¿sí? Un parámetro, así como, por ejemplo, cuando alguien va a realizar una finca o cuando van a hacer un edificio, que hayan unos planos, que haya conexiones eléctricas en un plano, conexiones, todas las obras civiles por otro, las fachadas, todo eso
o sea, visualmente es mucho más agradable o es mucho más entendible cuando hacemos un gráfico. Por eso es que aquí y en lo que es el diagrama de flujo es mucho más entendible para las personas porque las flechas te indican hacia dónde va, qué tienes pendiente, qué necesitas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí está lo general, ahora miremos lo particular, que es el Service Blueprint. Entonces, el Service Blueprint es el cuadro que les mostré ahorita, es el panorama general de lo que sucede en un servicio. ¿Listo? Llámese servicio al cliente, llámese servicio como producto. Esta información que les estoy compartiendo el día de hoy no está incluida dentro de el referente de pensamiento, porque ustedes saben que a mí me gusta traer cosas diferentes a las clases. Entonces, muchas más herramientas para que si en algún momento ustedes necesitan tomar decisiones dentro de una gerencia del servicio, tengan herramientas que les permitan a ustedes tener insumos y así poder decantar o tomar acciones estratégicas o de cambio, de mejora a través de estos. Entonces, el Service Blueprint no es como ese plano arquitectónico o de obras civiles o eléctricas del cual estaba hablando ahorita, lo que nos muestra a detalle cuáles son todos y cada uno de los procesos que intervienen en la construcción de ese servicio a detalle. Listo, entonces hay unos aspectos relevantes en el diseño de este servicio que son los siguientes. ¿Qué debo tener en cuenta para poderlo construir? Primero, bueno, son las 7:53. Con esta diapositiva finalizo la clase y seguimos la próxima semana ya hablando de esto y de las herramientas de toma de decisiones, que las voy a hacer dos, que son la matriz de perfil competitivo y el Customer Journey Map, ¿vale? Listo. Entonces, el Service Blueprint tiene aspectos relevantes que son los siguientes. La línea de visibilidad, que es como una línea imaginaria que se tiene en el servicio donde se divide lo que el cliente ve versus lo que se hace detrás. Esas actividades, por ejemplo, que salían acá en el modelo de Servucción, donde nos muestra que cuando el cliente acepta la habitación hay un ama de llaves que limpia y organiza la habitación, o que el departamento de mantenimiento revisa que todo esté funcionando de manera correcta. Esa línea es lo que se llama, bueno, esa diferencia es lo que se llama línea de visibilidad, que si nosotros nos vamos acá a este gráfico, pues aquí no está una línea como tal, pero si nos damos cuenta, hay cosas que hacen los clientes y hay otras que hacen la empresa y que el cliente no está viendo. A eso se refiere. Puntos de interacción o momentos de verdad son los mismos que aparecen acá, dibujados entre el rectángulo y la línea y el óvalo punteado. Es decir, todo momento que tiene contacto el cliente con la empresa. Ese es el momento de verdad. ¿Listo? Bueno, los puntos críticos. Los puntos críticos son los cuellos de botella o las insatisfacciones del cliente. Aquí hay un aspecto importante o una variable que se utiliza mucho en los departamentos de atención al cliente, que se llama zona de tolerancia. La zona de tolerancia es ese espacio en el que los clientes pueden aceptar o no un error de la empresa. No es lo mismo, por ejemplo, que te manden un extracto, si estamos hablando de un banco, que te manden un extracto bancario equivocado, ¿sí? A tu correo electrónico, que te hagan un débito automático de tu cuenta de ahorros por todo el valor que tienes consignado o depositado ahí. Entonces, las situaciones no son iguales, ¿no? Hay una que es grave y otra no tanto. Porque tú puedes enviar un correo diciendo me enviaron el documento que no era, y ahí hay, digamos que uno puede perdonar esas cosas, pero que el cliente así adrede tome tu dinero y te lo lleve, ya es una cosa que tiene mucho mayor incidencia en ti como cliente y con la experiencia del servicio. Entonces, es importante identificar cuál es ese punto crítico en el que tú como empresa te puedes mover, porque no nos digamos mentiras, las empresas a través del departamento humano también cometen errores. Somos personas que no siempre estamos concentradas, que nos podemos equivocar, etcétera, etcétera. Y la idea es mirar hasta qué punto el cliente puede perdonar esos errores humanos que yo puedo tener, ¿sí? En esos puntos críticos. El marco temporal es la tolerancia del servicio en términos de calidad, ¿sí? Y también está relacionado acá. ¿Cuál es la diferencia? Que en el punto crítico, al tú determinar o detectar
en qué estás fallando, tú puedes hacer, determinar planes de acción o planes de mejora. Y en el marco temporal es saber hasta dónde tienes que llegar, cuál es el límite, ¿vale? Por ejemplo, un punto crítico puede ser si yo soy una empresa que tiene recreación infantil en zonas abiertas, pero yo veo que tiene ganas de llover. Por ejemplo, voy el sábado tengo un cumpleaños y dentro del el pronóstico del tiempo me dice que va a llover. Entonces, para yo evitar que no pueda ejecutar bien mi trabajo, me llevo o incluyo dentro de la cotización ¿cómo es que se llama eso? Una carpa, ¿vale? Eso es poder anticiparme a lo que puede suceder, ¿sí? En esa acción en la cual yo me estoy anticipando, estoy disminuyendo el punto crítico. ¿Por qué? Porque así yo me voy a diferenciar, voy a decir, oye, estuvieron pendientes de eso. O, por ejemplo, necesito poner amplificación afuera, dentro de todo el espectáculo o el show de entretenimiento infantil que voy a hacer. Pero entonces me doy cuenta cuando llego a la locación que donde quiero poner mis baffles no hay fluido eléctrico. Entonces traigo extensiones para eso. Entonces, poder anticiparme a esas situaciones que pueden generar insatisfacción del cliente es lo que me permite a mí conocer qué tan riesgoso es que ese cliente se pierda o que el cliente se mantenga conmigo a través de ese punto crítico. Y el marco temporal, como les decía, es eso, o sea, hasta dónde el cliente tolera las dificultades que yo puedo tener. La rentabilidad es la monetización del servicio. Cuando yo conozco paso a paso lo que sucede en el servicio, yo puedo saber exactamente cuánto me estoy gastando o cuánto estoy invirtiendo, ¿listo? En cada uno de esos momentos. Y por último está la posibilidad de réplica, es decir, ¿cómo puedo yo llevar este mismo ejercicio a otros lugares y que se mantengan los mismos estándares de calidad y que yo pueda tener cubierta la supervisión de la misma? ¿Hasta ahí es claro, muchachos? Sí, profe. Súper. Entonces, listo. Vamos a dejar hasta ahí porque son las 8. Yo sé que ustedes tienen clase ahora y seguimos la próxima clase, ¿vale? Que tengan una feliz noche. Cuídense mucho. Chao. Cuídense mucho. Gracias, profe. Feliz noche para todos.